Hace un año, una compañera de universidad me contó que había asistido a una charla sobre decrecimiento y que le parecía que era una propuesta muy atractiva. Cuando uno escucha un comentario como este, está mal que bien obligado a pensar en por qué determinadas propuestas nos resultan atractivas y otras no, o no tanto. Y yo creo que en el caso del decrecimiento, la explicación es doble. Por un lado, es una propuesta provocadora. Si el discurso que escuchamos constantemente en labios de nuestros políticos repite incansable que resolveremos nuestros problemas si recuperamos la senda del crecimiento económico, nosotras estamos diciendo no exactamente lo contrario, pero estamos invitando a recelar de esa supuesta verdad intocable. Siendo una propuesta provocadora, inmediatamente os percataréis de que toca fibras sensibles que llevamos dentro de la cabeza, de tal manera que en modo alguno nos es ajena. Con toda certeza, cuando salgáis de aquí, convendréis conmigo en que en varias oportunidades en vuestra vida cotidiana habéis asumido perspectivas, principios, maneras de ver las cosas que beben, en un grado u otro, de lo que aquí voy a llamar de crecimiento. Antes de entrar en materia, siempre me veo en la obligación de formular tres precisiones. Una, se discute mucho sobre si es posible un proyecto de decrecimiento tal como yo lo voy a defender dentro del capitalismo o no. Zanjaré la cuestión de manera rápida. Mi proyecto de decrecimiento es orgullosamente anticapitalista. Implica salir del capitalismo. Lo digo de otra manera diferente. Lo del decrecimiento no es algo que otorgue respuestas a todo. No viene a resolver todos nuestros problemas. No viene a sustituir a todas las contestaciones históricas del capitalismo. Prefiero acogerme a la idea de que es un agregado a esas contestaciones. Un agregado, eso sí, importante. Cuantas veces tengo la oportunidad, señalo que, a mi entender, cualquier contestación del capitalismo a principios del siglo XXI en el norte rico tiene que ser, por necesidad, decrecentista, antipatriarcal, autogestionaria e internacionalista. Si le falta alguno de estos pilares, me temo que estará moviendo, aún sin quererlo, el carro del sistema que dice contestar. Segunda precisión inicial. Inmediatamente os percataréis de que en el meollo de la propuesta del decrecimiento está la idea de que en el norte rico tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Alguien se preguntará inmediatamente, ¿estáis defendiendo lo mismo para los países pobres del sur? La respuesta es no, pero el no creo que se explica por sí solo. Si la renta per cápita en Níger o en Burkina Faso es 30 veces inferior a la nuestra, no parecería muy razonable que encima pidiésemos que redujesen sus niveles de consumo. Conviene justificar, sin embargo, el pero. Los habitantes de ese castigado país deben tomar nota de lo que nosotras hemos hecho mal en el norte opulento, siquiera solo sea para no repetir nuestros errores. Tercera y última precisión. No deseo en modo alguno olvidar que en el norte rico también hay pobres. Si alguien se pregunta si estamos pidiendo que reduzca sus niveles de consumo una viuda que cobra una pensión no contributiva de 300 euros mensuales, responderé inmediatamente que no. Cualquier proyecto de decrecimiento sensato tiene que ser al mismo tiempo un proyecto de redistribución radical de los recursos. Bueno, hechas estas tres precisiones iniciales, entro ahora sí directamente en materia. Primera de mis apreciaciones. En la visión común, en un país como el nuestro, el crecimiento económico es una bendición de Dios. Bueno, ¿qué significa esto? Lo que se nos dice es que allí donde hay crecimiento económico hay también niveles altos de consumo, cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, el desempleo y la desigualdad, en fin, no ganan terreno. Sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Enuncio varias de ellas. Primera, el crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. China, como sabéis, ha crecido espectacularmente los 20 últimos años. No creo que nadie sostenga en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 2 decenios atrás. Segunda, la relación entre el crecimiento económico y la creación de empleo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en los 3 últimos decenios, en los cuales, en términos absolutos, objetivos,
han destruido puestos de trabajo. Tercera, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que constituyen un legado dramático para las generaciones venideras. Cuarta, el crecimiento económico facilita el agotamiento de recursos básicos que sabemos no van a estar a disposición de esas generaciones venideras de las que acabo de hablar. Quinto, el crecimiento económico de los países ricos bebe en un grado u otro del expolio de la riqueza humana y material de los países pobres, algo que debiera configurar, claro, un problema moral. Sexto y último, por dejar las cosas ahí, el crecimiento económico facilita el asentamiento de un modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Detrás de este modo de vida esclavo hay como poco tres grandes pilares. El primero se llama publicidad. Un conjunto de técnicas, bien lo sabéis, muy eficientes, que nos obligan a comprar lo que no necesitamos y, llegado el caso, más aún, aquello que objetivamente nos repugna. El segundo de esos pilares es el crédito, que permite o permitía que obtengamos el dinero necesario para comprar eso que no precisamos. El tercero y último, en fin, se llama caducidad. Los bienes son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy rápido dejan de servir, con lo cual nos vemos mal que bien en la obligación de comprar otros nuevos. Siempre que me refiero a esto, del modo de vida esclavo, rescato una anécdota omnipresente en la literatura sobre decrecimiento. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se halla medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Bueno, yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro, ¿verdad? Muy duro, sí. ¿Cuántas horas trabaja usted como media cada jornada? Bueno, yo le echo a la pesca 2 o 3 horitas. ¿Pero qué me dice usted y qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero qué me dice usted? ¿Cómo es así? ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Luego de un tiempo abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Más adelante montaría una oficina en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Con el paso de los años abriría delegaciones en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo. Al cumplir 65 o 70 años se podría retirar y venir tranquilamente a vivir aquí, a este pueblo, para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir con los amigos al atardecer a beber unas cervezas. Todo aquello que se le prometía luego de decenios de trabajo extenuante era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el tiempo presente. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a reconocer que incorpora una fuga. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista. Pido que por una vez olvidemos esta dimensión. Segunda observación que quiero haceros. Somos con frecuencia víctimas de las grandes cifras que se nos imponen y cuyo significado no acertamos a valorar. Nadie sabe, por ejemplo, qué son esos 15.000 millones de euros que la Unión Europea exigió del gobierno español que redujese en el gasto público en mayo del año pasado. Voy a tirar de esta idea matriz para formular dos observaciones que creo que permiten que nos adentremos en lo que significa lo del decrecimiento. Primera de ellas, el gasto sanitario anual per cápita en Cuba en el año 2005 fue de 236 dólares. El gasto sanitario anual per cápita en ese mismo año en los Estados Unidos se elevó, en cambio, a 5.274 dólares. Retraduzco estas dos cifras. Por cada dólar per cápita que se gastó en sanidad en Cuba, se gastaron 20 en los Estados Unidos. Y, sin embargo, las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil eran muy similares a las norteamericanas. No solo eso,
La Organización Mundial de la Salud elabora todos los años un ranking en el que pretende considerar cómo los habitantes de los diferentes países valoran los sistemas sanitarios respectivos. En el año 2005, en ese ranking, Cuba ocupaba el puesto 36 del planeta, frente al lugar 72 que correspondía a los Estados Unidos. Creo que ya intuís por dónde quiero ir. En nuestro conocimiento económico convencional, si yo dedico a una actividad 20 veces más recursos que tú, por lógica obtendré resultados sensiblemente superiores a los tuyos. El ejemplo que acabo de proponeros desmiente el presunto valor universal de esa norma. Ojo con lo que agrego a continuación. Para explicar por qué la sanidad cubana es más eficiente que la norteamericana, digámoslo así, a buen seguro que habrá que incorporar la mención de determinados rasgos del sistema sanitario en la isla, pero habrá que prestarle atención también a determinadas consecuencias inesperadas, paradójicas, de la escasez y de la pobreza. ¿En qué estoy pensando? La dieta alimentaria en Cuba, en un escenario de escasez, registra una presencia muy notable de frutas y de verduras, algo que sabéis que no es común en las sociedades de la opulencia y que tiene, sin embargo, efectos positivos en términos del estado de salud general. Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en la isla, que obliga a los cubanos a caminar o, en su defecto, a moverse en bicicleta, de nuevo con efectos positivos en términos del estado de salud general. Voy a por el segundo caso. La renta per cápita en los Estados Unidos es hoy casi 4 veces superior a la que se registraba 80 años atrás al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, de un tiempo a esta parte, todas las encuestas revelan que ha crecido, y espectacularmente, el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que declaran ser cada vez menos felices. Una encuesta realizada hace 3 años concluía que un 49% de los estadounidenses confiesa ser cada vez menos feliz, frente a solo un 26% que afirma lo contrario. Tenemos que preguntarnos por esta realidad sorprendente, la de un país que se ha beneficiado de un notabilísimo crecimiento económico, que ha incorporado maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras, pero que no parece en condiciones de garantizar, y al fin y al cabo de esto se trata, la felicidad de la mayoría de sus ciudadanos. Todas y todos hemos utilizado en algún momento esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con prudencia. Es verdad que en los estadios iniciales del desarrollo, la disposición de dinero, la disposición de recursos, claro que tiene que ver con el bienestar y la felicidad. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran las razones para afirmar, sin embargo, que dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades opulentas es antes un indicador de infelicidad manifiesta que una señal de bienestar exultante. Lo digo de otra manera, invocando una vez más el sentido común imperante en nuestras sociedades, que señala que desde mucho tiempo atrás, cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. Estamos en condiciones de afirmar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo, es una forma de hablar, van a vivir mejor que los integrantes de mi generación. Van a encontrar un empleo. ¿Van a disfrutar, en su caso, de un subsidio de paro? ¿Van a cobrar dentro de 40, 50 o 60 años una pensión? Me temo que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a estas preguntas, que nos emplazan delante de una genuina crisis de la civilización capitalista. Tercera apreciación que quiero trasladaros. Detrás de la propuesta del decrecimiento hay una conciencia clara en lo que se refiere al relieve de un problema central: los límites medioambientales y de recursos del planeta. Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Voy a intentar retratar ese problema de la mano de 3 metáforas. Vaya la primera. Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que, a menos que cambiemos drásticamente el rumbo, vamos a chocar.
¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor, por ejemplo, del célebre protocolo de Kioto? Reducir un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23. ¿Qué significa esto? Que tardaremos un par de días más en chocar con el acantilado. Como quiera que el rumbo no lo hemos cambiado, el problema permanece incólume. Segunda metáfora, que bebe de la condición del barco más conocido, el Titanic. ¿Por qué murió tanta gente a bordo del Titanic? Por una razón fácil de identificar. Los botes salvavidas no permitían acoger a tantos pasajeros como se encontraban dentro del Titanic. Esto, en términos de la metáfora, ¿tiene algún remedio? La respuesta es sí. El remedio pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic y utilizar la madera para construir nuevos botes salvavidas. Permitidme que en este caso subraye lo que está claramente por detrás de la metáfora. El discurso dominante repite incansable que debemos afrontar todos los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa moral. Quienes nos han situado al borde del precipicio económico, social y ecológico por fuerza tienen que perder. Me autocorrijo. La metáfora esta de al borde del precipicio la utilizamos demasiado. Estamos cayendo ya por el precipicio, de tal manera que esto no tiene marcha atrás. Formulo una tercera y última metáfora. Imaginaos un estanque en el que hay un nenúfar. Sabemos que el nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá 2. Sabemos también que conforme a ese ritmo, el estanque estará repleto de nenúfares luego de 20 días, con lo cual las plantas, faltas de espacio vital, perecerán. Si yo os preguntase, ¿en cuál de esos 20 días pensáis que el estanque estará cubierto en su mitad por nenúfares? Un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez invite a responder: el día 10. No es la respuesta correcta. La respuesta correcta es el día 19. El día 19 los nenúfares cubren la mitad del estanque, como quiera que se multiplican por 2, el día 20 colman todo el estanque. El día 18 los nenúfares ocuparán 1/4 parte del estanque. El día 17 1/8 parte. El día 16 1/16 parte. Pongamos por caso que estamos en el día 16. Alguien dirá: no es tan grave lo que hemos hecho. Solo hemos dañado 1/16 parte de la superficie del planeta. Pero alguien replicará, me temo, con mejor criterio: hemos puesto en marcha un proceso endiabladamente rápido, de tal forma que nos quedan solo 4 días. Y de tal forma, por añadidura, que cuanto más tardemos en intervenir, más energía y más recursos tendremos que dedicar. De estas 3 metáforas, hay un concepto importante para explicar muchas cosas. Me refiero a la huella ecológica, que mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. O lo que es lo mismo, y vuelvo a la carga con el argumento, que estamos chupando recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En este caso, permitidme que subraye lo que significa la primera persona del plural que acabo de utilizar. Los responsables principales del crecimiento imparable de la huella ecológica somos los habitantes de las sociedades del norte del planeta. Ante un escenario tan delicado como este, siempre me considero en la obligación de rescatar 2 opiniones formuladas por el fallecido filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Hace como 15 años Castoriadis dijo que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotras reivindican reformas políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de utopistas incorregibles, soñadores incorregibles. En tanto en cuanto, y en cambio, sorprendentemente, nuestros dirigentes políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas frente a todas las evidencias. Castoriadis agregó que ante un escenario como este deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba el pater familias diligens, el padre de familia diligente.
El ejemplo que proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre al que le dicen que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el diagnóstico es certero o no. Lo que ese padre no podrá hacer es lo que estamos haciendo nosotras. Razonar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Cuarta observación que quiero trasladaros. Estoy obligado a explicar el sentido de fondo de una apuesta central del decrecimiento. Para hacerlo, voy a retomar un debate que se registró entre nosotros 30 años atrás y que enfrentó entonces a un movimiento pacifista que asomaba la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamento. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos afirmando es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los próximos años, bien que ampliado a otros muchos sectores económicos. Lo que estamos diciendo de manera más precisa es que hay que reducir sensiblemente la actividad productiva de aquellos sectores económicos que están por detrás del crecimiento imparable de la huella ecológica. ¿En qué estoy pensando? En la industria del automóvil, en la de la aviación, en la de la construcción, cómo no, en la industria militar, en la industria de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente, si actuamos de esa manera, generaremos millones de parados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a ese problema innegable? Utilizaremos dos grandes fórmulas. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellas actividades económicas que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos sectores de la economía crecerán. En segundo término, en los segmentos de la economía convencional que por fuerza seguirán existiendo, procederemos ¿a qué? A repartir el trabajo, a distribuir el trabajo existente. El efecto de la combinación de estos dos factores será, en términos individuales, que trabajaremos menos horas, dispondremos de mucho más tiempo libre y reduciremos, cuando ello sea preciso, los niveles de consumo. Tengo yo la impresión, la certeza, de que este horizonte es claramente preferible al del modo de vida esclavo del que participamos hoy en día. Permitidme que en este caso formule dos observaciones aclaratorias. Primera, no estamos diciendo, esta es una obviedad, que hay que reducir los niveles de producción y de consumo para llevarlos a cero. Esto sería absurdo. Estamos diciendo que hay que reducirlos para reconstruir niveles razonables de huella ecológica. Estudios realizados en Francia señalan que habría que volver a los niveles de consumo energético del decenio de 1970. No estamos hablando, por tanto, de regresar, como dicen algunos, a la edad de la piedra, aunque la edad de la piedra probablemente tiene más virtudes de lo que esas personas piensan. Segunda observación, el proyecto del decrecimiento no es un proyecto triste y sombrío. Su referente mental no lo aportan unos lamas que viven aislados en un convento en una cima del Himalaya, por muy respetable que pueda ser esa opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, qué es lo que los teóricos del decrecimiento reivindican en materia de intercambio sexual, reclaman un incremento general de las relaciones sexuales que justifican sobre la base de qué principio: la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido perdiendo, obsesionados por la producción, el consumo y la competitividad. Quinta observación que quiero haceros. La propuesta del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Reclama la introducción de principios y de valores muy diferentes de los hoy imperantes. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de manera casi telegráfica? Uno, acabo de mencionarlo, la primacía de la vida social frente a la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Dos, el ocio creativo frente a las formas de ocio, siempre vinculadas con el dinero que nos ofrecen por todas partes. Tres, acabo de mencionarlo también, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Cuatro,
el establecimiento de una renta básica de ciudadanía, que permita hacer frente a los problemas innegables que se revelarán al calor de la aplicación de un programa de decrecimiento. 5. La necesidad inexorable de reducir muchas de las dimensiones de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte. 6. La recuperación de lo local, la relocalización, frente a la lógica desbocada de la globalización en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. 7 y último, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría sentir la tentación de aducir que esta media docena de principios y valores nos sitúa fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. No es verdad. Hay al menos 4 ámbitos importantísimos en los cuales se revela la influencia pasada y presente de esos principios y valores. ¿Cuáles son? El primero lo aportan muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de esos principios y valores es más sólida, más clara en el caso de la tradición libertaria, pero no faltan en modo alguno en el de las demás tradiciones del movimiento obrero. 2. Lo que hemos empezado a llamar economía de cuidados, protagonizada fundamentalmente por mujeres, materializada ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Una explicación razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta: una comprensión más rápida, más fluida, más espontánea de lo que significan estas reglas del juego. Tercer ámbito de manifestación, la propia institución familiar. Estos neoliberales que todo dicen fiarlo de la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican en el interior de sus familias esas reglas del juego. Lo común es que en el interior de la familia prime la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Cuando los padres costean los estudios de sus hijos, no están esperando obtener una contraprestación económica antes o después. Menciono un cuarto y último ámbito de manifestación, el que aporta muchas de las sabidurías populares de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos pueblos del sur que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. La historia cuenta que hace unos años un grupo de misioneros se adentró en una región perdida de la Amazonia brasileña y se topó con unos indios que se dedicaban a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros decidieron hacer un esfuerzo y regalaron a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, regresaron a aquella región, se encontraron de nuevo con los indios y uno de los misioneros preguntó: ¿y los cuchillos qué tal? Uno de los indios respondió: muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, terció el misionero, supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio respondió perplejo: no señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar, nuestra felicidad. Me temo que este chip mental sí que se ha desvanecido en nuestras cabezas, las de los habitantes de las sociedades de la opulencia. Sexta observación que quiero haceros. Tengo interés en traducir algunos de los conceptos que acabo de manejar en términos de algunos debates más o menos vivos entre nosotras. Voy a reducir mis observaciones a 3. Primera de ellas. Yo suelo decir que no soy una persona particularmente consecuente, pero que arrastro algunas virtudes que nacen de mis carencias. Y una de mis muchas carencias es que no sé conducir, y eso me ha conducido, valga la redundancia, a la conclusión de que es preferible no tener coche en esas condiciones. Bueno, alguien se preguntará si en esta ciudad en la que vivo echo de menos disponer de un automóvil. La respuesta fácil, contundente, es no. Analicemos las cosas con algún detalle. Yo vivo ahí, al lado de la estación del Pozo. Desde el portal de mi casa a la estación de la Renfe hay 4 minutos caminando. Por término medio, tardo en llegar a mi despacho en la Universidad Autónoma de Madrid, al norte de la ciudad, unos 50 minutos en tren. ¿Qué ocurriría si dispusiese de un automóvil? Es verdad que muchos días llegaría antes. Tardaría, qué sé yo, 25, 30, 40 minutos.
Pero no es menos cierto, primer problema, que otros días no sabría a qué hora llegaba. Claro, si me veo inmerso en uno de los gigantescos atascos comunes en las grandes ciudades y resulta que tengo clase a las 8:30 de la mañana y hay 60 alumnos esperándome, mal negocio es el de llegar 40 minutos tarde a clase. Los alumnos lo celebrarían, pero en fin, yo prefiero cumplir con las obligaciones. Segundo dato, creo que no preciso justificar que en términos ecológicos el transporte público en general, el tren en particular, es claramente preferible al automóvil. Tanto más cuanto que este último, bien lo sabéis, suele ir ocupado por una única persona. Tercer dato, el tren me resulta inconmensurablemente más barato. La literatura sobre decrecimiento está llena de exhortaciones dirigidas a las personas que tienen un coche para que calculen cuál es el porcentaje de las horas que trabajan que precisan para mantener el coche. Mantener el coche significa comprarlo, pagar los impuestos, las reparaciones, la gasolina, los seguros. ¿Cuántas horas de trabajo esclavo son necesarias y cuántas horas de libertad efectiva permite el automóvil? En cuarto término, yo en el tren puedo ir leyendo, algo que hasta donde llega mi conocimiento no deben hacer quienes van conduciendo un coche. Enuncio una quinta y última ventaja. El apeadero de la Renfe de mi universidad se halla, afortunadamente, a 12 minutos caminando del lugar donde yo doy clases, con lo cual, todos los días, lo quiera o no, me veo obligado a realizar un ejercicio físico elemental que no asumiría si dispusiese de un automóvil. No me malinterpretéis. No quiero desplegar un discurso hiperfundamentalista sobre el coche. Yo sé que hay personas que viven en determinados lugares o que tienen determinados trabajos de tal manera que el concurso del automóvil es inevitable. Creo que no es esa la condición de la abrumadora mayoría de los habitantes de una ciudad común. Segundo debate. Cuantas veces tengo la oportunidad digo que no hay mejor retrato de la miseria de una sociedad como la nuestra que el que aporta la alta velocidad ferroviaria, uno de nuestros grandes mitos contemporáneos. ¿Por qué digo esto? Enuncio 4 razones. Primera, el destrozo medioambiental que provoca la construcción de las líneas correspondientes, nunca contabilizado en los cálculos de coste-beneficio. Se ha dicho muchas veces que la aparición de estos trenes está llamada a permitir la desaparición del tráfico aéreo entre las ciudades que comunican. Es una media verdad. El tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona, claro que se ha reducido, pero en modo alguno ha desaparecido. ¿Y por qué no ha desaparecido? Por una razón muy fácil de identificar. Es extremadamente sencillo encontrar tarifas de avión sensiblemente más baratas que las tarifas de AVE que ofrece la Renfe. En cualquier caso, el AVE no es una bicoca ecológica. Un tren que se mueve a una velocidad de 300 km por hora consume 9 veces más energía que un tren que lo hace a una velocidad de 100 km por hora. Segundo dato interesante. En España, la irrupción fulgurante de la alta velocidad ferroviaria ha coincidido en el tiempo con la desaparición de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Desaparición que se ha justificado sobre la base de la idea de que no eran rentables. Pregunto yo, si los recursos faraónicos destinados a la construcción de las líneas de AVE y los asignados durante decenios a la construcción paralela de autovías en descarado provecho del transporte privado se hubiesen desviado para modernizar el ferrocarril convencional, ¿podríamos afirmar que este último no es rentable? Tercer dato interesante. La alta velocidad ferroviaria comunica las ciudades, lógicamente grandes, que están en los extremos de las líneas correspondientes. En su caso, beneficia a alguna localidad que se halla a mitad de camino. Zaragoza en la línea Madrid-Barcelona, Córdoba en la línea Madrid-Sevilla, a costa de perjudicar a todos los demás en virtud de un proyecto de estricta desertización ferroviaria. Yo soy gallego. A mí me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una línea de alta velocidad que debe comunicar a Coruña y Vigo. No es, infelizmente, un lejano proyecto. Se habla del año entrante para la inauguración. Entre A Coruña y Vigo hay 150 kilómetros de distancia. Están previstas 5 estaciones. A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Siempre digo lo mismo, permitidme la ironía.
estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia. Para cuestionar esto no hace falta ser ingeniero. Estos trenes alcanzan velocidad cuando hay distancias respetables entre los núcleos de población que comunican. No era esto lo que quería subrayar ahora. Buena parte del trazado de la nueva línea de alta velocidad se solapa con el trazado de la vieja línea del tren convencional, que con toda certeza va a desaparecer, dejando sin un servicio público ferroviario a un sinfín de localidades que desde hace bastantes decenios se beneficiaban de tal servicio. Cuarto y último dato. Hace unos años escuché en Andalucía un comentario sobre esto que me pareció muy atinado. Alguien dijo: la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro, de cómo los miembros de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan líneas de alta velocidad que solo van a ser utilizadas por los integrantes de las clases pudientes, de las clases adineradas. Hace media docena de años, esta estimulante figura intelectual que es el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, inauguró un tramo de alta velocidad entre Córdoba y Antequera, en Andalucía. El reclamo publicitario vinculado entonces con esa inauguración era la idea de que el trayecto en tren entre Madrid y Granada, o entre Granada y Madrid, se reducía de 6 horas a 4 horas y media. Un par de días después apareció en un periódico de Madrid una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento y certificaba que era verdad. Había ahorrado hora y media en su viaje a Madrid y otra hora y media en el regreso a Granada, un total de 3 horas. Ahora bien, cada una de esas 3 horas ahorradas le costaba 18 euros más, un total de 54 euros. Y ojo que no estábamos hablando de un AVE Madrid-Granada. Aún hoy es un tren convencional que discurre en buena parte de su trayecto por la vía de alta velocidad. Cuando exista un AVE, las tarifas serán aún más caras. El granadino en cuestión, que probablemente era un decrecentista sin saberlo, confesaba preferir el viejo tren, que le permitía leer 1 hora y media más por trayecto y le permitía, sobre todo, no nos engañemos, ahorrarse 54 euros que no precisamente le sobraban. Esta otra estimulante figura intelectual, que es el ministro de Fomento, el paisano, el señor Blanco, convocó hace exactamente un año una rueda de prensa de promoción de la nueva línea de alta velocidad que desde diciembre comunica Madrid y Valencia. Echó mano entonces de una estadística demoledora. Lo sería al menos si entre nosotros hubiese periodistas con un mínimo de sentido crítico. Dijo: la nueva línea de alta velocidad va a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre Madrid y Valencia, en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5% el tráfico en autobús. Retraduzco esto. Hemos invertido miles de millones de euros para construir una nueva infraestructura ferroviaria pública que va a permitir que la mitad de los ricos que se desplazaban en avión entre Madrid y Valencia cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se movían en autobús van a seguir moviéndose en autobús. Esto que acabo de contaros conduce a formular una pregunta que puede parecer tontorrona, pero que creo que da en el clavo de la cuestión. ¿Quién precisa llegar de Madrid a Valencia en 1 hora y 35 minutos? ¿Quién tiene tanta prisa? Respondo: los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte ferroviario público sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta minoría de la población. Voy a por el tercer y último debate. Muchas veces he contado que un compañero de departamento, desgraciadamente fallecido hace unos años, repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Yo me tomo la licencia de sustituir a los arquitectos por los tertulianos de las radios y los todólogos, ya sabéis, estas gentes que inician sus comentarios diciendo: yo la verdad sobre esto no sé nada, para a continuación explicarte esto y demostrar que en efecto no sabían absolutamente nada. Bueno, hace un par de años, viendo una tertulia de televisión, contemplé atónito cómo uno de los todólogos al uso, persona de argumentos siempre vaporosos y siempre serviles con los poderosos,
Aquel día parecía sembrado. No estoy ironizando. Realizó una reflexión extremadamente lúcida sobre el delicado panorama energético que se nos echa encima en virtud del inevitable encarecimiento del petróleo y del gas natural. Cuando terminó su intervención comprendí lo que ocurría. Ese análisis tan lúcido y puntilloso, si queremos decirlo así, tan alarmista, obedecía al propósito de subrayar que existía, pese a todo, una tabla de salvación. Ya podéis intuir cuál era: la energía nuclear. Estaba claro que había sucedido. Este buen hombre había comido la víspera con un responsable de prensa de una de las industrias del sector nuclear que le había explicado qué debía decir para justificar la conclusión de que la única salvación era esa. A estas alturas conviene que no nos dejemos engañar. Los pronósticos señalan que en el planeta hay uranio para 50 años. Pero quienes quieren convertir la energía nuclear en nuestra tabla de salvación señalan que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas existentes. El cálculo es muy sencillo. Tendremos entonces uranio para 15 o 20 años. Nadie sabe qué hacer con los residuos generados por las centrales. La construcción de estas, de los edificios, es muy gravosa en términos de cambio climático. La energía que producen resulta universalmente cara y reclama siempre de subvenciones públicas. ¿Qué no decir, en fin, de las condiciones de seguridad de las centrales, debate atizado por lo que ha ocurrido a lo largo de este año de resultas del accidente de Japón? Hace un año escuché un trecho de una entrevista que Iñaki Gabilondo realizaba a esta tercera estimulante figura intelectual, que es el expresidente del gobierno, Felipe González. Le preguntaba por esto que tenemos entre manos: el delicado panorama energético que se nos echa encima. González respondió que teníamos que asumir 3 grandes medidas. 1. Desplegar energías limpias y renovables. 2. Diversificar las fuentes de suministro. 3. Cito de manera literal: reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear. No me interesa ahora referirme a lo que González dijo, sino llamar la atención sobre aquello que llamativamente no dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Que teníamos que reducir los niveles de consumo, cuando parece que es la respuesta más razonable e inmediata en un escenario de escasez. Si alguien es tan ingenuo como para preguntarse por qué González no dijo lo que tenía que decir, responderé que cobra mucho y bien desde hace mucho tiempo de poderosas empresas del sector eléctrico. Para hacer frente al delicado panorama energético que se nos echa encima, debemos asumir el despliegue de 2 grandes medidas. La primera es la primera de las que mencionó González: energías limpias y renovables, pero nunca al servicio de nuestro estilo de vida derrochador, depredador, despilfarrador. La segunda pasa, inexorablemente, por reducir nuestros niveles de consumo, que podemos hacerlo de manera razonablemente sencilla. Séptima y última observación que quiero trasladaros. Desde hace mucho tiempo, cuando hablo de estas cosas, invito a la gente a que preste atención a 2 procesos de signo muy diferente. El primero nos habla de un renacimiento de los movimientos de contestación y de emancipación. Creo que ese renacimiento lo tenemos ya, aquí y ahora. Una propuesta como la del decrecimiento, que hace 10 años hubiera suscitado, en el mejor de los casos, algún tipo de simpatía conmiserativa, hoy empieza a ser escuchada, entre otras razones, porque los demás horizontes que nos proponen no parece que nos conduzcan a otra cosa que a acelerar la caída por el precipicio. El otro horizonte al que hay que prestar atención es mucho más delicado. Hace 7 u 8 años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI. ¿Qué es lo que nos dice Ameri en ese libro? Nos dice: estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos emplaza, antes bien, a estudiar con detalle el contenido de esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos
a llevar adelante lo que yo suelo llamar un programa de darwinismo social militarizado. Creo yo que buena parte de las políticas que abrazó el anterior presidente norteamericano y que desgraciadamente ha heredado el actual, hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Creo yo que muchas de las medidas que la Unión Europea aplica desde tiempo atrás a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos beben de un proyecto de esa naturaleza. Pero me interesa prestarle atención a una manifestación inicialmente verbal que hunde también sus raíces en ese proyecto. Menciono a una cuarta estimulante figura intelectual. He hablado de Rodríguez Zapatero, José Blanco, Felipe González. La cuarta estimulante figura intelectual es el expresidente del gobierno español, José María Aznar, que repetía incansable que su gran proyecto consistía en colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. Veamos esto con algún detenimiento. Imaginaos que yo salgo de esta parroquia y que me encuentro con un compañero de colegio al que hace 25 años que no veo. Mantenemos la conversación de rigor y yo le pregunto: ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Y que él me respondiese: estoy intentando convertirme en uno de los hombres más ricos del mundo. Claro, yo pensaría que me hallaba delante de un genuino imbécil, ¿no? No me malinterpretéis. No estoy sugiriendo que sea este el adjetivo que conviene al expresidente del gobierno español, aunque tampoco lo es. Aznar era en muchos terrenos un genuino extraterrestre, pero el Aznar que se expresaba a través de esa frase no estaba haciendo otra cosa que revelar las querencias abrumadoramente mayoritarias entre sus conciudadanos. Las querencias de una sociedad hechizada en la idea de que multiplicando nuestros niveles de consumo seremos más felices. Hace 8 años, el resultado de una encuesta produjo muchas ilusiones que no estaban fundamentadas. Un 92% de los ciudadanos españoles declaraban rechazar una intervención militar norteamericana en Irak. Hoy sabemos que aquel altísimo porcentaje arrastraba sus trampas. ¿Por qué? En parte porque a cualquier persona bien nacida, si le preguntan si está a favor o en contra de una guerra, experimenta un impulso casi biológico encaminado a rechazarla. Pero en parte por una razón más profunda. ¿Qué hubiera ocurrido si nos hubieran preguntado si estábamos dispuestos a asumir una reducción notable de nuestros ingresos con la vista puesta en permitir una masiva y restitutoria transferencia de riqueza camino de los países más pobres? Yo tengo muy claro qué habría ocurrido. Hubiera engordado espectacularmente la rúbrica del no sabe, no contesta, que es la manera ingeniosa de zafarse de estas preguntas delicadas. Sabéis, por cierto, siempre que cuento esto, lo recuerdo, que hay un sociólogo belga que sostiene que en España, junto a las 3 respuestas clásicas en las encuestas, sí, no sabe, no contesta, hay que abrir una cuarta posibilidad, que es no sabe, pero contesta, que es una opción. El problema de la frase de Aznar es que uno puede imaginar perfectamente que pasado mañana José Luis Rodríguez Zapatero afirme que su gran proyecto consiste en colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. Y si alguien piensa que soy muy malicioso, diré que me he equivocado en el tiempo verbal que acabo de utilizar. He escuchado varias veces esa misma frase en labios de José Luis Rodríguez Zapatero en informativos de la televisión pública. El proyecto que hay por detrás de esa frase no solo es profundamente inmoral, no solo es sálveme yo y allí se queden los demás, es escasamente inteligente. Los críticos de la globalización capitalista hace tiempo que manejan un concepto muy gráfico, lo que llaman la sociedad del 20/80. ¿Qué significa esto? Dicen: al calor de la globalización capitalista, el 20%, una quinta parte de la población mundial, vivirá en la opulencia, mientras las 4/5 partes restantes se verán condenadas a una lucha feroz para sobrevivir. Ese 80% de desheredados acabará por llamar a nuestra puerta. Esta no es la metáfora adecuada. Acabará por derribar nuestra puerta. Con lo cual, parece que si fuéramos mínimamente inteligentes, deberíamos hacer algo para evitarlo. Ahora acabo de verdad. Hace un par de años me invitaron a participar en una mesa redonda en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. La compartí con una chica que, por lo que me explicaron, era una de las estrellas en ascenso de Televisión Española, sometida a los dardos críticos del Partido Popular, que al parecer entendía que era una izquierdista desbocada. A esta chica le tocaba hablar de las manipulaciones en los medios de comunicación. A mí me correspondía hacerlo del decrecimiento. No eran dos materias que guardasen una relación muy estrecha.
El caso es que en el debate, en un momento determinado, yo enuncié una queja. Dije, me parece muy llamativo que en estos programas matinales de televisión de los diferentes canales, por los que a lo largo de los 2 últimos años han pasado centenares de políticos, de sindicalistas y de economistas, nadie se haya atrevido a cuestionar las presuntas virtudes del crecimiento económico. Nadie haya tenido la oportunidad de explicar qué es esto del decrecimiento. El caso es que esta chica reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que, al menos en su medio, Televisión Española, ese silencio tocase a su fin. Vaya por delante que no hemos vuelto a saber absolutamente nada de él. Recuerdo perfectamente, eso sí, qué fue lo que me dijo cuando nos despedíamos. Se me acercó y me preguntó: oye, Carlos, esto del decrecimiento no será una cosa un poco revolucionaria, ¿verdad? Como podéis intuir, yo la miré con absoluta perplejidad, sin saber muy bien qué decirle, entre otras razones por una. Tenía al alcance de la mano 2 respuestas completamente distintas y las 2 legítimas. La primera hubiera consistido en decir: pues mira, sí, ¿para qué te voy a engañar? Si estamos reivindicando la primacía de la vida social, la democracia directa y la autogestión, habida cuenta de por dónde discurren las reglas del juego imperantes en nuestras sociedades, describir eso como revolucionario es legítimo. Tenía al alcance de la mano una respuesta distinta, que hubiera consistido en decir: pues mira, no, este es un proyecto que nace en la cabeza de gentes muy tranquilas, cada vez más inquietas, cada vez más preocupadas ante el derrotero que la especie humana le está imprimiendo a la vida en el planeta. Y que en ese sentido reclaman para sí la condición de conservadoras, atribuyendo, claro, a esta palabra un significado diferente que el que corresponde a nuestros conservadores oficiales, que sugieren, quinta estimulante figura intelectual, el señor Rajoy, en virtud del testimonio de su primo de Sevilla, que el cambio climático no es una realidad. Esto es lo que tenemos en el horizonte. Si no somos capaces de decrecer en el norte opulento, en virtud de un proyecto consciente, racional, paulatino, ecológico, social y solidario, acabaremos por decrecer de mala manera de resultas del hundimiento sin fondo del capitalismo global que padecemos. Gracias por haberme escuchado.